Bueno, buenas tardes a todos, muchísimas gracias por venir y bienvenidos a este lugar tan mágico que es Cafebrería, que seguro que muchos ya lo conocen. Y bueno, bienvenidos a la presentación más especial que hemos tenido hasta la fecha, la de Cachorros de Arena de Lola Vivas, un fantástico libro de relatos que a mí me ha encantado, no es porque sea mi jefa, de verdad que su escritura me ha sorprendido y me ha fascinado. Y además es un libro que ya desde su título enigmático, desde su portada con el collage, nos habla como la propia librería de una escritora y de un artista y de una persona, con un mundo interior lleno de matices, de detalles, de misterio, de recovecos y sobre todo de magia, así que espero que lo disfruten. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, gracias a cada uno de ustedes, de vosotros, por haber querido compartir hoy la emocionante celebración en la que un libro, exactamente este, Cachorros de Arena, editado por Torremozas, se ofrece, se entrega, se dona. Se le da voz y se inaugura de manera canónica su paso. Me hace feliz compartir pupitre con Luis Francisco Pérez, en este lugar bellísimo que es Cafebrería. Este espacio, si ustedes se dejan llevar por él, es la expresión de un deseo último, de esos deseos que mantienen la lumbre en medio del más feroz de los inviernos. Apreciamos las cosas bellas a veces por su utilidad, de ahí la plegaria del Señor, que la jarra contenga agua, pero también apreciamos lo bello por lo que es en sí mismo. El hombre se suele tomar en serio lo bueno, lo verdadero y lo útil. Con lo bello juega. Por eso, al entrar en este espacio, de alguna manera nos convertimos en niños chicos. Y gracias por último a Lola por convocarme y regalarme la oportunidad de bendecir su primer libro. Etimológicamente bendecir es decir algo bueno de algo o de alguien. Así que gracias. Bueno, Cachorros de Arena. Cachorro, que viene del griego hacia abajo. De ahí también catacumba y catástrofe. Es curioso porque algo de estos dos sustantivos tiene este ramillete de relatos. Algo de catacumba, en tanto que pulsión extrema que viene de lo profundo, del abajo, inspirada de un impulso no meditado que brota, domina y conduce en muchos casos a la catástrofe. Son cachorros porque son los primeros relatos de una escritora que conoce el oficio y que parece escribir con patrones como las modistas antiguas, patrones propios, pero que permite, como sucede con todo cachorro, que lo imprevisible emerja y haga tambalear lo exacto del oficio de narrar. Eso es lo que más me interesa de estos relatos, no tanto que sean impecables desde el punto de vista estilístico, sintáctico, de armazón narrativo, como esa niebla que va contagiando los párrafos hasta dotarlos de cierta naturaleza indómita. Me recordaba esa conclusión del filósofo Derrida en El origen, la ruina. Así en los cuentos de Lola, que son como una ruina pero que no viene después del relato o que no acontece la ruina después de la acción, sino que se haya producida desde el origen por el acontecimiento y la propia estructura de la historia. Hablaba de cachorros. Estos relatos lo son, cachorros, por su frescura, por ese descaro que tiene más que ver con lo salvaje, con lo no adulterado. Y son de arena porque también son dúctiles, porque algo queda de ellos que se mueve lentamente en el lector después. Algo que es imposible de atrapar, como la arena huyendo por entre nuestros dedos. Hay algo esencialmente fugitivo en estos cuentos.
No son cuentos fáciles, de acuerdo, pero es que las cosas importantes en la vida tampoco lo son. Requieren esfuerzo. Amar, por ejemplo. El esfuerzo en la lectura está muy mal visto, es una cosa como incomprensible, que siempre me ha llamado poderosamente la atención. De acuerdo que hay esfuerzos y sacrificios muy duros, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Lacan, sin ser literato, o en Macedonio Fernández, ¿no? Pero estos cuentos que exigen efectivamente una dialéctica con el lector que va más allá de la receptividad y que requieren para alcanzar su plenitud una escucha activa, merecen desde luego la pena y la alegría. Leer es como escuchar, registrar todo y negarse activamente a buscar nada, a considerar a priori qué orden de cosas es pertinente. Leer estos cuentos es recibir un directo, un mandoble en el asombro. Y siguiendo con el símil pugilístico, y aclaro que de boxeo solo he leído, o solo sé lo que he leído en los textos de Eduardo Arroyo, son textos los de Lola que obligan al lector a golpear a la contra, por ese carácter indisciplinado del pensamiento que plantea. Uno se pregunta, al leer libros contemporáneos que le sacuden, que le interpelan, exactamente lo mismo que se pregunta la protagonista de La visita, Anunciación. ¿Cómo puede hacerse un pastel de carne utilizando otra cosa? En el caso de Lola hay ciertas cantinelas, ciertas huellas que hablan de su estilo, ese desasosiego que siembran sus cuentos, ese estupor al final de la lectura, esas madres autoritarias, amenazantes, en cualquier caso madres perturbadoras, esos personajes a los que ni siquiera la belleza los hace recapacitar, como en el relato de los suicidas o de Pájaros Irena Torre, esos personajes poco simpáticos de entrada, como Cabeza Rota, que llega como Miguel Hernández con 3 heridas al mundo, esos personajes de los que nada sabemos, aun siendo casi vórtices del terror. Pienso en El Gordo o en los viejos conferenciantes. Esos personajes que actúan y que deciden tantas veces decantarse por el precipicio, como las niñas que llaman a la casa del gordo. Son cuentos con muescas muy personales, lo cual los convierte en adictivos, porque nada es adictivo a la diversidad. Solo se puede ser adictivo a algo que se repite, y lo que se repite fundamentalmente en estos relatos es la perplejidad que conceden al lector. Pero esa perplejidad responde a la vida misma. El arte como metáfora de la vida es una expresión que tiene sentido solo si se añade que la vida misma de la que el arte es metáfora no es un texto legible y no se debe jamás leer si no es precisamente a través de sus metáforas. No es casual, me parece, que la palabra palabra venga de parábola. Esto es algo sobre lo que pienso muy a menudo, la palabra como parábola. Hay oficio en la escritura de Lola, esto lo dije de otra manera antes, cierto virtuosismo en la construcción, en las 3 disposiciones de toda obra, alzado, planta y vuelo. Y de poético, estos cuentos conservan la experiencia de un cuestionamiento, porque la poesía abre la existencia a estar en cuestión sin respuestas. Se puede escribir por muchos motivos, quizás tantos como escritores hay. Se puede publicar por razones dispares, conjuntas, híbridas, y acaso casi todas ellas válidas. Se puede publicar y escribir por ambición, por narcisismo, por reconocimiento, para ajustar o saldar cuentas, por fama, gloria, necesidad. Pero creo, y me puedo equivocar, que Lola lo ha hecho por generosidad. Me parece que la escritura no es el lugar en el que se juega su falta, lo que no quiere decir que no se ponga en juego, que lo hace. Podría Lola no haber publicado este ramillete de relatos y no ser una desgraciada ni ser una persona infeliz. Luego ha publicado por cierta generosidad. Así que por fortuna están aquí estos cuentos también para hacernos felices a cada uno de nosotros como lectores. Gracias, Lola, por compartirnoslos y gracias a cada uno de ustedes
por la escucha. Lola, muchísimas gracias por invitarme, de verdad. Es lo que te quería decir, porque sí, porque estas cosas realmente tienen un punto entrañable que lo hacen magnífico y estupendo, ¿no? Y muchas gracias de verdad a todos vosotros por estar aquí en esta presentación. A ver, yo creo que presentar algo, en este caso un libro que te ha gustado mucho, es bastante más complicado de lo que parece. Se podría decir que es muy fácil realmente presentar algo en base a que te haya gustado tanto, pues puede salir todo excesivamente fácil, ¿no? Pues, por lo que sea, cuentas el porqué, pero esto es mucho más complicado de lo que parece. ¿Por qué? Pues porque tienes que mantener un equilibrio entre la parte, digamos, humana, la parte lectora, que es la que te ha entusiasmado, la que te ha gustado, la que te ha hecho de alguna forma feliz mientras lo leías, y la parte más próxima, por así decir, a una cierta crítica de la cultura o a una cierta crítica de la narrativa como tal. Entonces tienes que buscar la forma en que ambos planteamientos, ambos universos, pues no sobrepasen el uno por encima del otro, sino mantener esa especie de equilibrio que hace posible que una presentación resulte atractiva por mantener las dos realidades que aquí estoy comentando. En base a eso, precisamente, voy a leer 3 frases que corresponden a dos relatos de Lola. ¿Y por qué lo hago? Pues porque estas frases, que están como esa expresión francesa que dice en abîme, es decir, que están puestos, digamos, en abismo, y la expresión en abismo yo creo que es una característica muy de los relatos de Lola en Cachorros de Arena. Quiero decir que hay como bien Esther ha dicho, hay un planteamiento, nudo y desenlace, pero muchas veces hay un planteamiento sin el nudo y sin el desenlace. Simplemente al lector se aboca a una realidad que puede ser realmente esplendorosa y al mismo tiempo puede ser también difícil de captar en una primera lectura. Yo ha habido 2 o 3 cuentos que los he tenido que leer porque la primera lectura, en un principio digo, aquí hay algo que se me oculta. Luego llegué a la conclusión de que ese algo que se te oculta es posiblemente una de las razones o de los argumentos teóricos más inteligentes que tienen casi todos los cuentos de Esther. Y ahora voy a 3 frases, a esas 3 frases de Lola. Perdón, querido, de Lola. Es que Esther también me escribe, o sea, que realmente las cosas como son. Bien, uno de ellos pertenece al cuento del camino a la ciudad de S, que es uno de los que más me han gustado. Y dice así: la vergüenza a que alguno de nosotros pueda aferrarse a lo ajeno de forma irreparable y precisa. Esto podría ser uno de esta frase podría ser uno de los argumentos quizá más válidos en cuanto a presentación teórica. Es decir, hay un punto donde uno, cuando está leyendo, no sabes si eres un delator, el lector quiero decir, no sabes si eres un delator o eres un cómplice o eres alguien invitado o estás ahí porque te has autoinvitado. Pero lo que más me ha gustado en gran parte de ellos es precisamente esta inteligente traducción de la idea de vergüenza a que alguno de nosotros, lectores, puede aferrarse a lo ajeno, a lo otro, de forma irreparable y precisa. Efectivamente, cuando lees gran parte de los cuentos, te aferras a ellos. Te aferras a ellos en el momento que los lees y cuando terminas de leerlos también. Porque, en parte, porque ya lo que acabo de decir, hay una especie como de misterio en el que no sabes muy bien cuál es el lugar que mantiene el espectador. En el fondo se siente un inteligente sentido de la vergüenza en la más noble interpretación de esta condición tan humana. De este mismo cuento hay otra frase que me gusta muchísimo. Dice: una reminiscencia merodea frente a nuestros ojos cuando admitimos que en realidad aún dudamos de si hacerlo. ¿De hacer qué?
esta pregunta está siempre presente en casi todos los cuentos. O sea, somos culpables de qué hemos hecho para ser conscientes de esta realidad que se nos describe y que precisamente por la magnífica utilización del lenguaje narrativo que tiene Lola, siempre te queda este punto de que no admitimos según qué realidades, porque dudamos de si hacerlo o no hacerlo. Dudamos si participar de algunas de las travesuras o crueldades que son tan propias de la mayoría de los protagonistas de los relatos, o simplemente ser un espectador pasivo. Pero no, Lola te dice que no puedes ser pasivo, que tienes que pensar, o sea, que tienes que analizar, que tienes que juzgar, entre comillas, si eso que está pasando, que además es una realidad, como ya he dicho, que está puesta en abismo, es decir, ahí deja al espectador de cara a un cierto precipicio, a ver si lo traspasa o no. Cuando terminas de leerlo, muchas de las veces los relatos dices, bueno, finalmente, vale, ya, la última frase en realidad no es lo que yo esperaba, pero menos mal, porque me esperaba otra cosa. Ese me esperaba otra cosa es admirable, querida Lola, porque claro, que en cuentos tan cortos, algunos de ellos, puedas plantear una relación de misterio, de cierta angustia existencial, de cierta pena por lo que está sucediendo, o que haya gorriones que se vuelven leones, o leones que se vuelven gorriones, ahora mismo no lo sé, no tengo apuntado, pero bueno, para entendernos. Entonces, claro, este punto dices, ay, Dios mío, vale, ya, por fin, entonces, lo entiendo. Y entonces en ese momento cierras y dices, el caso que esto, yo estuve una vez cercano a una realidad, el caso que este jardín y estos amiguitos del jardín y estas niñas una vez me invitaron a tal, y el caso que se aproxima a esto, se aproxima. Claro, es verdad que no nos pusimos aquí a asesinar pavos reales o avestruces, pero más o menos. Con lo cual hay una evocación de nuestro pasado que es admirable. O sea, que es realmente otra de los argumentos, otro de los conceptos que a mí más me han emocionado. Y por último, en cuanto a frases que me han dejado un poquito, bueno, me han dejado muchas, pero lógicamente no podía, me han dejado bloqueado bastante, pero no podía poner todas. Una última, pertenece al cuento Desorden de Territorio, y dice así: cada cual tiene en sí un Cristo que acecha. Bueno, esto es tremendo, ¿no? Yo cuando leí esto, lo apunté, lo subrayé, y yo, qué barbaridad. Cada cual tiene en sí un Cristo que acecha, pero es verdad. O sea, eso es lo que viendo. Claro, y si no es un Cristo, pues es otra cosa, es un pasado. Todos tenemos un pasado, como la reina Leticia, ¿verdad? Todos tenemos un pasado. Si no es un Cristo, ahí está, quiero decir, y gran parte de esta realidad un poco asombrosa es porque son pocas las veces en que estás leyendo un relato y de repente tengas que parar, no porque no lo comprendas, sino porque acabas de leer una frase y dices, madre mía, todos tenemos ante sí un Cristo que acecha, ¿no? En fin, son cuentos que delatan, y cuando digo delatan, el verbo me parece una calificación muy apropiada, el verbo delatar. Es decir, delatan lo bien que Lola ha leído a los grandes cuentistas latinoamericanos, mucho mejor que a los españoles, entre otras razones porque los grandes escritores cuentistas latinoamericanos son mejores que los nuestros, sin duda. Entonces, leerlos como los ha leído Lola es lo que le permite esta interpretación tan brillante, tan narrativamente tan exuberante, o sea, visualmente, porque visualmente también hay una idea de la imagen narrativa que, en tanto que imagen en el sentido plástico, es realmente muy interesante. También es cierto que Lola está muy cercana a las artes plásticas, con lo cual muchas de las imágenes que aparecen en los relatos podrían ser determinadas representaciones figurativas, unas abstractas, otras de eso que nos está contando.
dentro de los grandes cuentistas latinoamericanos, pues claro, podríamos citar a dos argentinos, ¿no? Uno es Silvina Ocampo y quizá Cortázar. O sea, aparentemente son muy lejanos, pero yo creo que hay una especie de... También Clarice Lispector, la brasileña, efectivamente. O sea, no haya una filiación causa y efecto, es decir, la personalidad narrativa de Lola está totalmente demostrada, pero nadie nacemos por generación espontánea, ¿no? Y los escritores y artistas aún menos que nadie. Todos nos debemos a los que nos gusta, e incluso nos debemos a lo que no nos gusta, porque al fin y al cabo claro, porque lo hemos leído, ¿no? Entonces quiero decir, no sé quién dijo una vez de que también somos lo que no somos. Frase hermosísima, porque es tan buena que esta debería ser tuya, ¿no? Y no sé de quién es, no, si no lo diría, porque yo de ti ni de nada. No, yo no diría. Entonces es como ha leído a estos grandes narradores, Lola, es lo que me hace realmente pensar que estamos ante una extraordinaria escritora que sigue, me parece que está escribiendo más relatos, pero yo también espero que haya, digamos, que pases a una narración larga. A ver, ya veremos, ¿no? Ya veremos. Somos tan jóvenes que podemos esperar lo que sea, pero ya veremos. Yo creo que algo sí que veremos. En muchos de los relatos hay un epígrafe en el que cita una frase de alguien que le gusta mucho, que ha leído de escritora, ¿no? Entonces, claro, pues no podían ser gente más estupenda a la hora de citarlo, ¿no? Marguerite Duras, Henri Michaud, Chantal Maillard, que hoy hemos hablado de ella, efectivamente, Borges, Fleur Jaguy es muy poco conocida, aunque está bastante traducida. A mí también me gusta muchísimo, porque es una de las personas más crueles escritoras que he visto en mi vida. De verdad es algo, hay que estar como muy bien de salud mental para leer a Fleur. También aparece Clarice Lispector, como he dicho, Rilke, mi adorado Rilke también, está Flaubert, y está otro argentino, uruguayo, Félix Fernández, es uruguayo. A ver, son relatos que yo calificaría que están argumentados o están provistos de algo así como de una dulzura inquietante. O sea, me gustan que sean dulces, entrañablemente domésticos, pero también tienen este punto freudiano de lo doméstico, que llega un momento que se vuelve totalmente incomprensible, por no decir inquietante. Hay una palabra alemana que se llama algo así como Hamlet o Hamlet, pero yo como no sé alemán, pues efectivamente prefiero no meterme en estas historias, pero viene a decir efectivamente que llega un momento que lo conocido por doméstico, por familiar, puede ser de lo más inquietante que el ser humano podamos encontrar. Y es verdad. Todos en la vida hemos vivido esta realidad, digamos, doméstica, que dices, esto parece una novela, pero bueno, lo cierto es que ahí está. Y esta dulzura inquietante, que no es lo mismo que inquietante dulzura, no, para nada, pues podemos calificar los relatos de una crueldad igualmente, que yo calificaría de crueldad compasiva. O sea, hay una ligera idea de crueldad, pero esa crueldad nunca llega a la sangre. Hay un punto donde se corta y entonces adquiere una dimensión que la hace terriblemente humana a partir de la idea de lo compasivo, a partir de que todos merecemos una cierta mirada hermosa, dulce, por muy crueles que lleguemos. Todos hemos dado posibilidades a otros, tanto de ser crueles como de ser compasivos. Y en los relatos, gran parte de ellos tienen este punto, efectivamente, donde hay una ambivalencia entre esa dulzura y al mismo tiempo esa cierta crueldad que ya digo que nunca llega a la sangre, aunque algunos sí, ya diré luego que hay mucha sangre, ya lo diré, pero bueno, una sangre además extrañísima, pero que existe. Son cuentos de madres e hijas, o de hijos y madres, de adolescentes en un estado de complejidad mental, como corresponde a la adolescencia, de ancianos, de animales que son muy humanos. Por ejemplo, en Andar a la japonesa, un cuento que es muy divertido, de verdad, muy, muy divertido. Hay amazonas, como en Tentativa de la playa, ¿no?
esa crueldad que ya lo he dicho, en Bello cuento breve y en Vértigo. Y luego hay en Movimiento giratorio, que también es otro muy interesante, o el Retrato sin colgar, que tiene un punto a los Henry James, pero que se lee con muchísima más ligereza que cualquier otro relato de Henry James. Indudablemente, magnífico escritor que yo nunca diría, digamos, que te ha influenciado, no va por ahí. A ver, son relatos que se leen con respiración mesocuántica. Ahí está, Lola. Ahí está, Lola. Respiración mesocuántica, pero mesocuántica de mezzo, de las mezos, de una Teresa Berganza cualquiera. Figúrate de lo que estamos hablando, ¿no? Mesocuántica. Y precisamente esta expresión, que tuve que parar también, una vez más, pues entonces pertenece a ese cuento tan divertido que es Anda la japonesa, ¿no? Claro, me preguntaréis, ¿qué es una respiración mesocuántica? Pues no, es como te obliga a leerlo, con una respiración muy particular. Luego también va mucho a la ópera, con lo cual es posible que sepa también de que hay que saber controlar la respiración, en definitiva. La buena lectura te exige esa respiración apropiada. Y luego también pues hay una fantasía enorme, por ejemplo, gorriones que se convierten en buitres. Pues yo me parece que es fantástico, ¿no? Porque claro, del mundo animal que pases de lo poco a lo mucho, se supone que todos estarían encantados, ¿no? Esos gorriones, de ser pobres gorriones de ciudad a ser aeroplanos bellísimos. Bueno, bellísimos. Con Andes o sin Andes, pero bueno, ahí estaban los buitres. Y luego, para ir acabando, aunque yo podría contar más cositas, pero bueno, para ir acabando, ¿no? Quisiera decir una cosa que me ha llamado mucho la atención. Y voy a citar a Pierpaolo Pasolini. Pierpaolo Pasolini, en un famoso artículo que publicó en la revista de cine Cahiers du Cinéma, dijo que el cine solo se podía dividir en dos secciones: el cine de la prosa y el cine de la poesía. Él decía para sí mismo que su cine era el cine de la poesía. El cine de la prosa podía ser magnífico, pero indudablemente él no pertenecía. Yo creo que gran parte, o casi todos, vamos, de los relatos de Lola mantienen esta ambivalencia entre un cine de la poesía y un cine de la prosa. Muchos de los relatos hay frases que podrían perfectamente trasladarse a una cualidad de verso, y hay otros en que las frases adquieren esa especie como de consistencia natural en la prosa alargada. Es muy difícil que en un cuento determinado seas capaz de establecer esta realidad entre un cine de la poesía o una imagen narrativa de la poesía y una imagen narrativa de la prosa. Yo creo que está, en homenaje a Pasolini, en homenaje a ti, yo creo que esto es de lo mejor, efectivamente, que se me puede ocurrir, de algo que me ha gustado muchísimo, y te agradezco que me hayas invitado, Lola, de verdad. Bueno, buenas tardes. Bueno, después de haber escuchado todo esto, no sé muy bien qué voy a decir. Bueno, lo primero, os quiero dar las gracias a todos por estar aquí. Mucha más gente de la que imaginaba, muchos amigos, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Marta, mi editora, de la editorial Torremozas, que está aquí también. Muchísimas gracias a Ángel Zapata, que me hizo un generosísimo prólogo en el libro. Muy bonito, por cierto, el prólogo. Muy bonito. Muchísimas gracias a Esther, a Luis Francisco, por las palabras tan maravillosas que han dicho, por estar aquí, por haber mantenido la ilusión de poder hacer esta presentación tantísimo tiempo después. La verdad es que estoy muy emocionada, es un momento precioso. Y bueno, no sé muy bien qué decir. No me parece que yo tenga que hablar, y han hablado bastante del libro. Yo lo único que se me ocurre que podría hablar es del título, de por qué Cachorros de Arena, por qué se titula así, por qué decidí ponerle ese título. Es el título de uno de los relatos. Y decidí ponérselo porque cuando lo escribí, yo ya llevaba, pues a lo mejor 12, 13 relatos escritos antes, y bueno, los iba escribiendo sin ninguna intención de hacer libro, sino simplemente pues iba escribiéndolos, porque tampoco veía una cohesión entre los relatos, ¿no?
Entonces, cuando escribí Cachorros de Arena, cuando terminé, además fue un relato que escribí bastante del tirón, aunque bueno, luego siempre corriges, pero cuando lo escribí me di cuenta que ese relato reunía la búsqueda en la que yo estaba, reunía una serie de cosas que creo que están en la mayor parte de los relatos, y si no, en ese están varias cosas y en algunos de ellos están una cosa, otra cosa, pero en todos ellos están algunas de las cosas que están en este relato. La cosa fundamental, lo más importante de este relato es el sentimiento, o sea, el relato empieza, ahora os lo voy a leer, porque creo que va a ser la mejor manera. Muy bien. Pero tiene un sentimiento especial de búsqueda de cosas que pueden ser pero nunca llegan a ser. Claro. Cosas que los personajes, casi todos los personajes de los relatos, en este en especial, pero en la mayor parte de ellos también, hay una especie de propuesta de recuperación, de restauración, de recolocación de partes del recuerdo, de la memoria, que la memoria no es tal, sino también es una propia reconstrucción. Y entonces son los propios personajes los que de alguna manera osada se proponen esta búsqueda, ¿no? Y suceden cada relato una cosa distinta, pero llega un punto en el que eso se demuestra como que no va a llegar a ser, aunque siempre es un poquito más de lo que era en el momento de salida, es decir, como si fuera un movimiento circular que va avanzando un poco en una especie de rueda que se fuera moviéndose poquito a poco hacia adelante, ¿no? Entonces, cuando escribí este cuento, sí que dije, esto es lo que estoy buscando. Y bueno, por eso decidí llamar pese a muchas dudas con respecto a poner la palabra cachorros en el título, al final eso era Cachorros de Arena y no pudo cambiarse de ninguna de las maneras, ¿no? Entonces, bueno, lo que voy a hacer es, voy a leer el relato. Los 4 hermanos han crecido, por eso al caer la noche se levantan de sus camas, se calzan las gastadas botas y bajan silenciosos a la entrada de la casa, y una vez allí deslizan la puerta corredera. Asoman sus cuerpos casi adultos al enorme jardín y con pequeños pasos inciertos atraviesan la hierba, suelo vigente, y dejan atrás el hormigón del muro y la calzada altísima, al tiempo que sin poder evitarlo se preguntan muchas cosas. Imaginan si será suficiente, si a fuerza de deseo, cuanto han enterrado durante años en ese lugar, será esa noche de nuevo visible. Y dudan. La posibilidad del fracaso les encoge los ojos, les hace temblar de frío, de rabia. Por eso, durante largos segundos, los 4 hermanos piensan si acaso darse la vuelta y regresar a sus camas deshechas. Pero miran entonces sus manos vacías, huecas. Perciben en ellas la ausencia de calor al mismo tiempo. Así que para vencer el miedo tratan de evocar cada hoja y cada tallo de ese parque. La luz ambarina que bajo el castaño de Indias todavía toca el recinto de la zona infantil. Y enseguida se descubren allí mismo, de nuevo, abrazados bajo las ramas inmensas que se descuelgan sobre el tobogán de hierro mohoso. También junto al columpio azul turquesa, los alilustres en fila, y la fuente coronada y seca, la enorme jaula con periquitos verdes y rojos. Y lo miran todo. Es este mismo suelo, se dicen mientras asienten complacidos, sentándose allí, sin pensarlo 2 veces, dejándose caer sobre esa tierra húmeda y formando un gran círculo bullicioso, del mismo modo que lo han hecho cada tarde de su infancia. Y se sientan tal y como lo recuerdan, cruzando las piernas por delante de sus cuerpos, agarrándose las manos los unos a los otros, tratando de cuchillar secretos al oído y haciendo trampas y bromas. Algo que en cuestión de segundos desanta los años de esas ramas y de ese parque. Norma cada hoja y cada tallo del mismo modo que a los hermanos les acorta las manos y las piernas, y les incita a mover los talones arriba y abajo, tal y como lo hacían cuando eran niños, siguiendo una especie de ímpetu poderoso que todos a la vez perciben en su pecho. Pum, 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 lo oyen, raspando el suelo con los talones de sus botas, dibujando una corola de piernas y pies en la que los pétalos pasan a ser sus propias cabezas. Están exaltados, se sienten tan aventureros y atrevidos como se sentían tiempo atrás, porque de pronto lo saben, lo recuerdan, de alguna forma enigmática, se dan cuenta que es imposible no hacerlo. Ellos no son solo hermanos, también son cachorros de arena,
Cachorros valientes que al anochecer escapan de sus casas, que descubren bajo un castaño de indias un mismo anhelo profundo, que escarban y escarban la tierra buscando algo que no saben muy bien lo que es, pero que están seguros les llevará a ese lugar ardiente y luminoso, un lugar rodeado de acechantes montones picudos, casi como los que rodean una meseta volcánica, piensan. Uno de esos lugares, se repiten fascinados, en donde podrán quemar todo tipo de horizontes inútiles y donde será posible parar de una vez por todas este tiempo. Y les parece mentira, tan cerca de nuevo los unos de los otros, tan cerca. Así que por eso, los hermanos aunan esfuerzos, aunan arrojo también durante horas, hasta que amanece sobre sus pies, hasta que la luz del día incide directamente sobre la suela gastada de sus botas. Es entonces cuando están a punto de llegar a la tierra más caliente, esa que es casi negra, cuando todos a la vez se frenan en seco, paralizados y confusos, sin saber muy bien qué hacer. Uno de ellos, el más pequeño, es el que primero percibe cómo sus brazos vuelven a extenderse, cómo empiezan a crecer de nuevo sus piernas, al tiempo que los otros, estremecidos por la claridad, alzan sus caras exhaustas para comprobar que el castaño se agita, que se agita el tobogán junto al columpio, que se agitan también los periquitos verdes y los rojos, hasta que el parque arranca todas las luces y sus 4 cuerpos vuelven a ser los de 4 muchachos crecidos. Los hermanos entonces se observan de reojo con cierta vergüenza, permanecen inmóviles unos segundos, luego se ponen en pie con cuidado, limpian lo mejor que pueden el barro adherido a sus botas y se dan media vuelta. Evitan a toda costa el profundo agujero que les ha dejado esa noche. Yo lo que te quería decir es que me ha hecho mucha gracia, porque la verdad es que el libro lo leí pues cuando salió y de pronto, bueno, a mí primero tenía miedo de leerlo, porque leer el libro de alguien que conoces y tienes una buena relación te da un poco de miedo, digo, y si no me gusta, qué horror. Pues bueno, superé, me encantó, lo disfruté un montón. Veo que Lola ha leído muchas cosas que yo no he leído porque para mí estaba lleno de un mundo que yo no era mío para nada. Y a mí me recordó más a películas como por ejemplo A los otros, de Amenábar, ¿no? Me pareció que el libro tiene esa historia que no te enteras muy bien de qué va, si están vivos, si están muertos, si verdad, si no. Y me ha sorprendido de pronto que Lola haya leído Cachorros de arena, que lo he leído como, lo he oído como si fuera por primera vez, porque resume un poco que en el fondo la idea de Lola es mucho más calmada, en mi opinión, ahora al leer este libro, ese relato, y he dicho que es el que un poco le hizo ver todo el libro en conjunto, porque a mí lo que más me ha llegado es como un desasosiego, bueno, algo muy especial que nunca había vivido, no sé si porque Lola me lo ha llevado por ella misma o porque también toma el testigo de una literatura que yo si no hubiera sido por ella no hubiera accedido a ella. Pero voy a leer una frase a ver si me entendéis lo que os digo de lo que me inquieta ahora mismo los retratos de Lola, que son muchos, pero es una que elegí porque es curioso que me fascinó la relación con la madre y las relaciones familiares, que me ha gustado en Cachorros de arena. He visto que claro, quizás por eso no me quedé con él tanto, porque no pasa nada terrible, no hay un asesinato ni alguien que parece que va a matar, bueno, no sé, porque todo es muy sutil, o sea, no hay nada que sea. Entonces es una frase que es una historia que piensas que alguien se va a morir por culpa de la inactividad de la madre y del hijo que asisten a la escena de la posible hecatombe como si estuvieran tomándose un gin tonic o limándose las uñas. Y hay un momento que Lola, la escritora, a mí me parece sublime, dice: en ese punto la madre siente un rubor frío. No sabe por qué, pero ha imaginado a ese hijo suyo tan alto y tan fuerte, con el aspecto de un recién nacido que quisiera regresar al vientre materno. Me parece brutal y maravillosa. Y dice, y lo imagina allí trepando por su útero. Chapo Lola. Me dejó fascinado.